Iglesia Cristiana Redimida de Dios presenta su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Aprenda más de la palabra de Dios con nuestros estudios bíblicos e información acerca de los avances de nuestro ministerio. Comprometidos con la Verdad, bajo la dirección de los pastores Melvin Porras y Fanny Gutiérrez. Quédese con nosotros estos 30 minutos que serán de bendición para su vida. Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. ¿Qué tal, hermanos y amigos? Que el Señor nos bendiga. Un saludo muy cordial para todos y cada uno de los que nos están sintonizando. Les saluda un pastor y amigo, el pastor Melvin Porras. Este es su programa Comprometidos con la Verdad. Muy bien, queridos, vamos a entrar en esta ocasión al estudio que hemos venido trayendo durante algunos programas anteriores. Estamos estudiando la serie Los Profetas Mayores y estamos justamente considerando algunos pasajes del libro del profeta Isaías. Y cuando hablamos de el profeta Isaías o citamos algunos pasajes, uno de los más mencionados en este libro hermoso es el capítulo 41 y el versículo 10. Las personas que de alguna manera han leído el libro de Isaías, este es uno de los versículos que más resalta en las lecturas y lo quiero compartir con ustedes en esta hermosa ocasión. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Imposible hablar del libro de Isaías y pasar por alto ese versículo tan relevante. Muchos lo citan de memoria. Hablemos un poco del contexto en el que se da este pasaje y luego miremos un poco la parte que podemos aplicar para nuestros días, porque eso es lo hermoso de la palabra del Señor, que la palabra de Dios nos habla cosas del pasado, pero también del presente. Es un libro actualizado y las promesas de Dios son siempre en Él sí y son siempre en Él amén. ¿Qué está pasando en esta porción? Les hemos dicho en otras ocasiones que el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Se parece a los libros de la Biblia, que tenemos 66 libros. El Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros y el Nuevo Testamento de 27 libros, para un total de 66 libros tenemos en nuestra Biblia. Pues el libro de Isaías tiene 66 capítulos y los biblistas han encontrado que se puede dividir en dos partes. La primera parte está del capítulo 1 al 39 y la segunda parte del libro de Isaías se puede encontrar del capítulo 40 al 66, para un total de 39 capítulos la primera parte del libro y 27 capítulos la segunda parte del libro. Tiene una gran similitud. En la primera parte del libro encontramos la sentencia o la advertencia que Dios le hace al pueblo, que será castigado por su pecado. Porque, queridos, el Dios de la Biblia es un juez justo y no puede tomar por inocente al culpable. Ese Dios de amor, ese Dios de misericordia,
también debemos de resaltar su atributo, que Él es un Dios justo. Recuerda cuando Abraham estaba apelando por Sodoma y Gomorra, que si hubiesen 50 justos, destruirías esa ciudad. El juez de toda la tierra no hará justicia. Y ahí Dios le dice, no, no la destruiría por amor a esos 50. Pero ahí es donde Abraham resalta esa parte tan importante, que Dios, el juez de toda la tierra, no toma por inocente al culpable. Y en este sentido, Dios no tiene favoritos. Llámese como se llame, si nosotros desobedecemos, debemos de ser disciplinados. El pecado debe de ser castigado. Al menos que nosotros nos arrepintamos de todo corazón, genuinamente. Entonces Dios nos perdona y no tomará más en cuenta nuestras faltas, porque venimos a Él arrepentidos. Pero pecado sin arrepentimiento solo está esperando el juicio de Dios, el castigo, la justicia de Dios. Así tiene que ser. De lo contrario, acusaríamos a Dios de ser injusto. Que X persona o X nación ha pecado y Él no la ha castigado. Pero nadie puede señalar a Dios de injusto, porque todo pecado ha sido o es castigado. En el caso del creyente, nuestros pecados han sido ya castigados en Cristo. La Biblia dice, el mismo profeta Isaías dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Nuestros pecados ya fueron también castigados, solo que Cristo llevó nuestro castigo. Entonces, Dios estaba anunciando en la primera parte del ministerio profético de Isaías, que son los primeros 39 capítulos, estaba anunciando y advirtiéndole el juicio que venía sobre ellos por su desobediencia, por su arrogancia, su rebeldía, por la idolatría en la que ellos habían caído, por el adulterio espiritual en el que ellos se encontraban. Tanto así que en el primer capítulo Dios los compara, la condición espiritual de su pueblo, la compara como Sodoma y como Gomorra. Hasta ahí habían llegado ellos. Entonces Dios en sus primeros capítulos, la profecía de Isaías es para advertirles del juicio de Dios, que el pecado debe de ser castigado. Todo pecado sin arrepentimiento es castigado. Inclusive, escuche esto que voy a decir, inclusive muchas veces Dios perdona nuestros pecados cuando nos hemos arrepentido, pero no siempre quita las consecuencias. A veces un pecado ha sido perdonado, pero quedan consecuencias de aquel pecado que hemos cometido. Dios perdona pecados, pero no siempre quita las consecuencias. Eso lo vemos en la palabra del Señor y quizás muchos de nosotros en nuestras propias vidas. Así que de eso trata la primera parte del libro del profeta Isaías. Cuando vamos a la segunda parte, que es el capítulo 40 hasta el 66, habla de la restauración del pueblo, que Dios los traería, que Dios los perdonaría, que los levantaría nuevamente. Qué lindo el Dios de la Biblia. Eso nos hace falta conocer un poco más. Nos hace falta conocer un poco más al Dios de la Biblia. Y yo siempre insisto en ese término, porque hay un escaso conocimiento del Dios de la Biblia. A veces solo tenemos al Dios de la imaginación, al Dios de la cultura, al Dios, un Dios distorsionado. A veces escuchamos desde los púlpitos hablar, pero han distorsionado la imagen de Dios.
Pero cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que el Dios de la Biblia es un Dios que perdona cuando hay arrepentimiento. Es un Dios que nos atrae nuevamente a Él con cuerdas de amor y de misericordia. Y como más tarde va a decir Jeremías, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus bondades, pues nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que ese es el Dios de la Biblia, el Dios que restaura, el Dios que perdona, el Dios que da la oportunidad para que nos volvamos a Él. Entonces la segunda parte del libro del profeta Isaías nos habla de la restauración de ese remanente que va a quedar, que los traería nuevamente a ellos. Aún en esa situación, una vez que Dios los discipline y ellos vayan al cautiverio, Dios también le dice que Él los perdonaría y los traería de regreso. Y ahí es donde, en ese contexto, es que le dice al pueblo, no temas, porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y le dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué hermosa la profecía. Ahora, cuando Isaías da esa palabra, es una profecía. Recuerde, le está profetizando que Él los va a cuidar. Qué lindo, les dice, van a ir al cautiverio, van a ser castigados por su pecado. Su rebeldía, su arrogancia, su orgullo debe de ser disciplinado. Qué hermoso que la Biblia dice en la carta a los Hebreos que Dios nos disciplina porque nos ama. Y que si nosotros pecamos y se nos deja sin disciplina, es porque no somos sus hijos. Así que si usted ha pecado y no se le ha disciplinado, preocúpese, porque Dios solamente disciplina a sus hijos. La palabra del Señor dice entonces que una vez que ellos fueran llevados al cautiverio, Dios los traería. Y la profecía, hasta el momento, cuando da Isaías esta palabra, es una profecía, no se había cumplido aún. Tiempo más tarde se cumplió. Por eso le está diciendo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Le está diciendo, aunque ustedes vayan al cautiverio, aunque los discipline, no tengan temor. Yo soy su Dios. Voy a estar con ustedes. Te ayudaré y te sustentaré. Te traeré de regreso. No te dejaré para siempre en el olvido. Qué hermoso es el Dios de la Biblia. Me encanta. Yo estoy enamorado de ese Dios. De ese Dios estoy enamorado. Porque cada vez que leo su palabra, lo conozco más. Porque es allí donde Él está revelado en su palabra. Y al conocerle más, me enamoro más, me apasiona más hablar de Él. Entonces, en ese contexto es que Dios le dice al pueblo, no temas, yo soy tu Dios, no desmayes, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Amén, eso fue para el pueblo una profecía que más tarde se cumplió. Cuando estudiamos la historia sagrada, nos damos cuenta que así fue. Dios permitió que fueran llevados al cautiverio por Nabucodonosor, pero después Dios los trajo nuevamente. Ahora, queridos, esa palabra, ¿qué tiene que ver con nosotros, creyentes del siglo XXI? ¿Cómo se aplica? Yo sigo creyendo que las promesas de Dios están vigentes siempre para su pueblo. Quizás el contexto que estamos viviendo es muy distinto al que vivió Israel cuando se le dio esa palabra. Pero el consuelo de Dios es el mismo.
Dios hoy nos sigue diciendo, no temas, no desmayes, te ayudaré, te sustentaré. Esas palabras siguen vigentes para nosotros, que aunque estamos viviendo otro contexto, no el contexto del pueblo cuando Isaías dio las profecías. Hoy estamos en otro contexto, pero su consuelo siempre lo necesito. Y Dios en esta hora nos está diciendo que no tengamos temor, porque hoy es lo que más se está viviendo. Un tiempo de angustia, de ansiedad. Por ahí dice que a partir de hace un par de años atrás, la industria farmacéutica dice que ha aumentado la venta de los antidepresivos, ha aumentado la venta de los ansiolíticos, la gente tomando medicamentos por la ansiedad, por la depresión. ¿Saben que hay personas que no pueden dormir si no toman pastillas? Y no pueden decir como dijo el salmista, yo me acosté y dormí. Hay personas que se acuestan pero no duermen. El salmista decía, yo me acosté y dormí. Hoy estamos viviendo un contexto donde hay tanta preocupación. ¿Cuál es el tema que está ahorita en el tapete? ¿Cuál es el tema? La situación económica. Usted no puede saludar a una persona porque ya el primer tema, la situación económica, la situación migratoria. Ya te diste cuenta, fulano de tal se fue. Ya te diste cuenta, fulano de tal va de viaje. No te creo, ¿cómo no va de viaje? Otro ya se fue, otros ya están allá, otros ya se quieren venir. Ese es el tema. La situación económica, la recesión económica, la escasez, el alto precio de la canasta básica. Ese es el tema. Entonces todo eso que uno comienza a escuchar, a uno lo preocupa, lo pone ansioso. ¿Y yo qué voy a hacer? Y uno comienza a desesperarse. Y ahí es donde Dios te dice, no temas, yo soy tu Dios. No desmayes. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Yo creo que aunque fue una palabra, fíjese que Isaías profetizó siglo VIII antes de Cristo. Y aún esa palabra sigue vigente. Pareciera que se escribió hoy en la mañana para nosotros mismos, para cada uno de nosotros, porque la estamos necesitando. Pues la conversación hoy es solamente hablar de preocupación. Ahora, yo no estoy minimizando ni ridiculizando, esa es una realidad. Hay un dicho nicaragüense que dice que no podemos tapar el sol con un dedo. Esa es una realidad. La realidad que estamos viviendo yo no la estoy negando. Lo que yo te vengo a decir es que en medio de esa realidad que estamos viviendo, Dios te dice, no temas, no desmayes. ¿Por qué? ¿Por qué no debo de temer? El texto dice, no temas y da la razón por la que no debemos de temer. Porque yo estoy contigo. Oiga, qué cosa más linda. No temas. Y uno dice, ¿y cuál es la razón para no temer? El texto dice la segunda parte, porque yo estoy contigo. Luego dice, no desmayes. ¿Y cuál es la razón para no desmayar? Dice el Señor, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento son las mismas palabras que Jesús le da a sus discípulos. ¿Se acuerda en San Juan capítulo 14? La mayoría de las veces que citamos este capítulo es para mencionar el versículo 6, que nos habla que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Pero si nosotros leemos desde el versículo 1, ahí el Señor nuevamente le está ministrando el área de la confianza a sus discípulos. Es interesante porque siempre que Dios nos habla en su palabra acerca de no temer, siempre
esa palabra se la está dirigiendo a su pueblo. Cuando aquí dice no temas, se lo dice al pueblo de Israel. Cuando Jesús decía no temas, le estaba diciendo a los discípulos. Y cuando las cartas de los apóstoles hablaba de tener nuestra confianza en Dios, de no tener temor, se las decía a las congregaciones. O sea que esa parte exactamente está dirigida para la iglesia. En la Biblia tenemos que aprender a diferenciar esto. En la Biblia hay pasajes que están escritos netamente para el inconverso. Hay versículos directamente que le habla al niño. Hay versículos directamente al esposo. Hay versículos directamente para la esposa. No tiene que ver nada conmigo, es con la esposa. Hay otro que no tiene que ver nada con la esposa, es directamente, me habla a mí como esposo. Hay versículos que le hablan directamente al padre, al inconverso, al creyente. Pues cuando en la Biblia usted encuentra ese pasaje que habla de no temer, siempre se está dirigiendo a su pueblo. ¿Qué cosa? Si nosotros no deberíamos de tener temor. Pero aunque nosotros somos el pueblo de Dios, siempre estamos siendo atacados por pensamientos negativos. Y muchas veces estamos prestando oídos a otras voces que lo que nos están haciendo es ministrándonos temor, ministrándonos zozobra, ansiedad, preocupación, y nos desesperamos. Bien venía caminando o bien amanecí, apenas fui a visitar a alguien, ya me puso la cabeza quién sabe de qué tamaño y ya vengo preocupado y ya vengo con ansiedad. Espérese, mejor escuche la voz de Dios. Hoy cuando más tenemos que tener calma, quietud, bonanza. San Juan capítulo 14, dice el Señor, versículo 1, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Y escuche el antídoto. Dice, creed en Dios, dice Jesucristo, y crean también en mí. El apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria. Y cuando vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 22 en adelante, el Señor dice, por nada estéis afanosos, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, qué vestiréis. La vida, dice, es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué es más caro, la vida o la comida? La vida. Entonces Dios dice, te doy la vida porque no te voy a dar la comida. ¿Qué es más caro, el cuerpo o el vestido? A ver, ¿qué vale más? ¿La ropa que ahorita andas puesta o tu cuerpo? Es más caro tu cuerpo que la ropa. Entonces dice Dios, si yo te doy el cuerpo, ¿por qué no te voy a dar el vestido que es más barato? Por eso que Dios hoy en día nos está ministrando confianza. ¿Sabe qué está atacando el enemigo? Tu fe, tu confianza en Dios. La está atacando para que nos desestabilicemos y salgamos huyendo y salgamos corriendo. Hoy el tema es el tema del alza en los precios de la canasta básica, que el desempleo, la migración. Vamos a emigrar y ese es el tema que está en el tapete. Solo de eso se habla. Yo quiero decirle una vez más lo que dice la palabra del Señor. No temas, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y porque yo soy tu Dios. Que el Señor los bendiga. Me despido con estas palabras. Lo que hoy es un problema, si oras a Dios, mañana será un testimonio. Bendiciones. Ir aquí no amanecer.